Hermanos, le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Juan, por favor. En el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Hoy es día de Nochebuena, hermanos, un día antes de la Navidad. Qué hermoso que podemos celebrar juntos la venida o la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos la historia de la Navidad, de hecho empezamos a verla desde la semana pasada. Lo vamos a ver desde el punto de vista de Juan, tal y como Juan lo describe. Juan nos presenta, si recuerdas en Juan capítulo 1, verso 1, está en su pantalla. Nos presenta a Jesús como el Verbo. Ahora, si recuerdas la semana pasada, dijimos que en primera de Juan nos presenta a Jesús como el Verbo de vida. En Apocalipsis nos lo presenta como el Verbo de Dios. Y aquí en este pasaje que tenemos en la pantalla, Juan 1:1, nos dice tres cosas acerca de este Verbo. Ahora recuerde que el Verbo es Jesucristo. Y nos dice que el Verbo era desde el principio, o sea que el Verbo es eterno. Nos dice que el Verbo era desde el principio con Dios. O sea que establece su eternidad, pero además de eso, establece también que su naturaleza era idéntica. El Verbo es de la misma naturaleza de Dios. Y entonces nos hacíamos la pregunta, ¿quién puede ser eterno como Dios? ¿Y quién tiene la misma naturaleza que Dios si Dios no comparte su gloria con nadie? Y la respuesta es obvia. No hay nadie que es eterno como Dios o que tiene la misma naturaleza que Dios, sino solo Dios. Así que por eso Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí es donde estuvimos viendo brevemente los siguientes versos, pero hoy vamos a repasar estos otros versículos. Vaya conmigo al verso 2, Juan 1:2. Juan afirma una vez más la eternidad y la naturaleza divina de Jesucristo. Ve el verso 2. Este era en el principio con Dios. Ahora sigue la afirmación de la divinidad del Señor en el verso 3. Vea conmigo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La afirmación de que aparte de ser eterno, aparte de tener la misma naturaleza que Dios, Juan ahora nos dice que este Verbo de vida es el creador de todas las cosas, es el creador. Un atributo que claramente en la Escritura se le da a Dios. Recuerda usted Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice la Escritura en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto se afirma durante toda la Escritura. En toda la Escritura usted afirma esta realidad de que Dios es el creador de todas las cosas. Vaya conmigo en Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu Redentor. Nótese, Él es el creador que te formó desde el vientre. Yo Jehová, y note, yo Jehová que lo hago todo. Jehová que lo hago todo. Dice, y que extiendo solo los cielos, y que extiendo la tierra por mí mismo. El Señor es el creador. Jehová Dios es el creador. Ahora quiero que lo compare con el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15. Hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nota el verso 16. Porque en Él, o sea en Jesucristo, en el Verbo, porque en Él fueron creadas. ¿Qué fueron creadas, hermano? Todas las cosas. Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo
absolutamente todo fue creado por medio de Él. Y no solamente por medio de Él, sino que todo fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y esto es algo maravilloso. Y todas las cosas en Él subsisten. Si todavía todo existe y está ahí, es porque el Señor lo sostiene. Así que Juan nos dice, y el resto de la Escritura afirma, que Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es Dios, recuerde, eso es lo más importante que Juan nos quiere decir. Ve conmigo al verso 4, Juan 1:4. Sigue hablando de la divinidad de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No existe algo más valioso para los seres humanos, mi hermano, que su propia vida. La vida es valiosísima. Y Juan afirma que la vida está en Jesucristo, el creador y el dador de la vida. La vida en todas sus expresiones, física, espiritual, vida eterna, todo es dado por Jesús. Ahora Juan hace algo maravilloso en este verso. Relaciona la vida con la luz. Ahora nosotros, que hemos avanzado un poco en la ciencia, sabemos que físicamente hablando no puede existir vida sin luz. Se necesita la luz para que exista vida. Estoy hablando físicamente hablando. Pero en el tiempo de Jesús la gente no sabía eso. No sabía eso con ciencia cierta. Mas sin embargo, no tenían la idea profunda, no tenían idea profunda de la relación entre luz y vida. Mas sin embargo, las Escrituras son una maravilla y hacen esa conexión. Es la maravilla de las Escrituras porque podemos ver claro la relación entre luz y vida. Pero eso también lo dice obviamente espiritualmente hablando. Vea conmigo el libro de Isaías capítulo 9 verso 2. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La gloria sea para el Señor. La luz en la Escritura, hermano, es siempre símbolo, un emblema de Dios y de lo que Él provee. Las tinieblas en la Escritura son símbolo de pecado, de ignorancia, de muerte, tanto física como espiritual. Tinieblas son símbolo de separación de Dios. Y dice que este pueblo estaba en tinieblas, en pecado, en separación, en ignorancia. Y Dios vino y trajo su luz. Ve el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No dice el verso, mis hermanos, que la luz trata de salir adelante en las tinieblas. Todo lo contrario, la luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas jamás pueden apagar la luz. La noche siempre va a dar paso al día. ¿Sabes por qué no pueden apagar la luz las tinieblas? Porque las tinieblas no son otra cosa que ausencia de luz. Eso es lo que son. ¿Cómo tú puedes calificar, mi hermano, lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Cómo puedes ver cuando vemos todos esos problemas que vemos en el mundo y en nuestra sociedad? ¿Qué te parece la imagen clara que nos da la Escritura? Tinieblas, ¿verdad? Tinieblas. La Escritura le llama tinieblas. Y lo más impactante que nos dice la Escritura es que a pesar que el mundo está en tinieblas y lo vemos todos los problemas que traen estas tinieblas, la Escritura todavía nos dice, y es impactante, que los hombres amaron las tinieblas más que la luz. En Navidad, la gente adornamos nuestras casas. Y una de las cosas favoritas, me encanta ver por todo casas hermosas llenas de luz, ¿verdad? Luces. Esa es una de las cosas favoritas para adornar las casas.
luces. Luces bellas y resplandecientes en medio de la noche. Y eso fue Jesucristo, hermano. Juan está afirmando que las tinieblas iban a ser destruidas. Y el evento que provocaría esto es el evento que Juan nos dice en el verso 14. Juan 1:14. Ve conmigo a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, mi hermano, ¿de cuál verbo está hablando? Juan capítulo 1, verso 1. El verbo que era desde el principio, el verbo que era con Dios y el verbo que es Dios. Este verbo. El verbo que era la misma naturaleza de Dios, que es desde siempre y hasta siempre es Dios. Este Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios, el creador del cielo y la tierra, sustentador de todo lo que existe, como ya lo leímos, se hizo humano, carne. El dador de la vida, el creador de la luz, se hizo carne. En el verso 1 vimos tres cosas acerca del verbo. Vimos que era desde el principio, era con Dios y era Dios. Ahora quiero que vean las tres cosas que nos dice el verso 14 acerca del verbo. La primera, que el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tomó forma humana. Quiero que leas Efesios capítulo 2 conmigo. Vea conmigo Efesios capítulo 2, búscalo en tu Biblia. Efesios capítulo 2, porque Pablo nos lo escribe de una manera maravillosa. Efesios capítulo 2, verso 5. Creo que no tenemos ese creo que es en el libro de, creo que es Filipenses, tal vez es Filipenses, busca Filipenses. Dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esto es lo que Pablo de esta manera explica que el verbo se hizo carne. Dice una vez más, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, pon mucha atención, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hermano, hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual, o sea, por su obediencia y su sacrificio en la cruz, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Él se hizo carne, se despojó de su gloria por ti y por mí, para vivir una vida perfecta y para que tú pudieras tener esperanza. Si tú no tienes a Cristo hoy, quiero recordarte que Cristo hizo todo por ti ya. Navidad es el regalo de Dios de salvación. No tienes por qué seguir sin esperanza. No tienes por qué temer. El Señor quiere darte vida eterna. Y por eso Él dejó todo, dejó su gloria. Se despojó de sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Y por eso hoy le damos toda gloria. Algo más que nos dice Juan 1:14 acerca del verbo. Dice que habitó, y habitó entre nosotros. Y cuando habitó entre nosotros, dice Juan, vimos
su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el pueblo de Dios tuvo la bendición enorme de que Dios los alcanzara y los liberara de Egipto. ¿Alguien recuerda la historia del Éxodo cuando los sacó el Señor de Egipto? ¿Recuerdan esa historia? Y los llevó hasta cierto lugar y les hizo edificar un tabernáculo. ¿Recuerdan esa historia? Y algo maravilloso sucedía cuando en el tabernáculo, cuando ellos edificaron el tabernáculo que Dios le dijo que hicieran. Quiero que veas el libro de Números, capítulo 9. Lo que nos dice la Escritura, dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo. Esa nube, hermano, era el símbolo de la presencia y la gloria de Dios, de que Dios estaba con ellos. Así que cuando erigieron ese tabernáculo, la nube se posó sobre aquel edificio, simbolizando y asegurándoles de que el Señor estaba con ellos. Dice: y cubrió el tabernáculo, y desde la tarde hasta la mañana siguiente la nube sobre el tabernáculo, dice, parecía ser de fuego. Y me encanta lo que dice el verso 16. Dice, así era continuamente, todo el tiempo. La nube lo cubría de día, y en la noche, la noche, la apariencia de fuego. Todos mis hermanos podían ver la nube, todos podían ver la columna de fuego ahí sobre el tabernáculo. Dios decidió habitar con Israel, ¿te das cuenta? Y Dios decidió habitar con Israel, y cuando estaba ahí el tabernáculo les mostró su gloria. Ahora esto es maravilloso, porque cuando Juan nos dice, y regresa conmigo Juan 1:14, cuando dice, y habitó entre nosotros, literalmente cuando lo lees en el original griego dice, y Jesús hizo tabernáculo con nosotros. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios habita con su pueblo, con toda la raza humana, pero ya no a través de una tienda, un tabernáculo o un edificio. Dios decidió habitar con nosotros en carne. Y así como el pueblo de Israel vio la gloria de Dios a través de una nube, ahora las personas pudieron ver la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, para nosotros puede ser algo tal vez un poco impersonal, en el sentido de que estamos muy lejos de cuando sucedieron estas cosas. Pero cuando Juan nos dice, vimos su gloria, Él nos está hablando que Él lo vio con sus propios ojos. Vio la gloria de Dios cuando lo conoció por primera vez. Vio la gloria de Dios cuando lo escuchó hablar, cuando lo vio hacer milagros, cuando escuchó sus afirmaciones. Vio la gloria de Dios cuando llamó a Lázaro de los muertos. Vio la gloria de Dios cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos. Vio la gloria de Dios cuando lo vio morir. Y vio la gloria de Dios cuando lo vio resucitado. Y cuando nos acercamos a Apocalipsis, recuerda que Juan escribió Apocalipsis. Vemos a Juan viendo a Jesucristo en toda su gloria. ¿Alguien recuerda eso? Apocalipsis capítulo 1, 2. Y lo ve en toda su gloria. Y es tan grande la imagen y tan poderosa la imagen y la presencia del Señor, que dice la Escritura que Juan cayó como muerto delante de sus pies. ¿Recuerdas eso? ¿Estás listo, mi hermano? ¿Estás lista? Esperas ese momento, porque un día lo vas a ver a Él en toda su gloria. Un día lo vas a ver en toda su gloria. Un día lo vas a ver tal y como Él es. Hoy en esta Navidad, recordamos al niño acostado en el pesebre. Oh, mis hermanos, pero cuando Él venga otra vez, Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le vamos a ver en toda su gloria y en todo su esplendor. Y de seguro nos va a tocar hacer lo mismo
que hizo Juan y vamos a caer rendidos a sus pies y le vamos a dar toda la gloria. Este bendito Dios, el verbo que se hizo carne, nos dice dos cosas y con esto terminamos. Mira el verso 14. Es un Dios lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Él tiene toda gracia, así que es todo lo que tú necesitas. Cualquier cosa que sea tu necesidad, cualquier carga que tengas en tu corazón, el Señor es el Dios de toda gracia. Así que todo lo puede perdonar. No hay pecado que el Señor no perdone. No hay pecado que el Señor no perdone. El único pecado que el Señor no puede perdonar es el rechazo de Él. Es la incredulidad. Y es el Señor de toda verdad. ¿Notaste eso? Es un Dios lleno de gracia y lleno de verdad. Así que Él sabe todo de ti. Él entiende todo lo que tú necesitas. Él conoce tus temores, Él conoce tus luchas, todas las luchas que tú tienes, el Señor las conoce porque es un Dios de toda verdad. Él conoce tus tentaciones, es el Dios de verdad. Él conoce todo de ti y Él nunca te va a mentir porque es un Dios de verdad. Sus palabras son verdad hoy, han sido verdad desde siempre y van a ser verdad para toda la eternidad. Así que puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No le parece un motivo muy grande para celebrar esta Navidad? ¿Cuántos dicen amén? Inclinen su rostro, vamos a orar.